Hola, bienvenidos a Vivir Mejor. Hoy día vamos a hablar acerca de dengue, del rebrote del dengue. Tenemos un invitado de lujo. Dengue es una infección producida por un virus que tiene 4 miembros. Cualquiera de los 4 te puede dar. Lo cierto es que si te da una vez dengue, probablemente ni te enteres, y si te enteras vas a tener síntomas y no pasa nada. Pero si te da en una segunda ocasión un serotipo distinto del dengue al que te dio de inicio, podrías tener dengue grave y como consecuencia de eso fallecer. Lo más importante es estar atento a los síntomas y signos de alarma para poder acudir prontamente a un centro de diagnóstico. Hay 2 vacunas en el mundo que evitan la posibilidad de tener dengue. Sin embargo, el abastecimiento todavía no es suficiente con la última que ha salido. Cosas importantes para que lo tengan claro: Brasil, Paraguay, Argentina, Colombia y Perú, junto con Ecuador, son los 6 países que en la región están prácticamente llevando la delantera en la cantidad de casos de dengue. Con respecto al 2023, hay un incremento de 221% de los casos de dengue y el acumulado en 5 años un incremento de 313%. Dígame si esto no es un verdadero problema. Hoy día, en Vivir Mejor, tenemos a un invitado. Él es un médico dominicano, infectólogo pediátrico, que trabaja muchísimo en vacunación y en todo lo que es la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. ¿Quién mejor que él, viniendo de República Dominicana, para podernos explicar el contexto mundial, sobre todo el regional, con respecto al dengue? Nos vamos a una pausa y en breve estaremos con ustedes y con nuestro invitado del día de hoy. Continuando con el programa, llegó el momento de presentar a nuestro invitado para hablar sobre dengue. Él es el doctor José Brea. El doctor José Brea es médico pediatra infectólogo, ha sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, actualmente es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, además es miembro del Comité de Vacunas del SLIPE, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, además profesor universitario, autor de trabajos y artículos. Y como yo siempre menciono, cada vez que yo escucho dengue, inmediatamente pienso y recuerdo la conferencia a la cual yo asistí del doctor Brea, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos precisamente para hablar sobre el tema. Fue una de las conferencias más claras y más nutridas con respecto a esta condición que ya en los últimos 2 años, por lo menos en nuestro país y en la región, se ha presentado con una exponencial cantidad de casos, complicaciones y algunos fallecidos. Doctor Brea, un placer tenerlo en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo sé que usted en este momento está en República Dominicana, está en Santo Domingo, imagino. ¿Cómo están en dengue ahorita por allá? Cuéntenos cómo va el dengue en la región. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer verte y oírte, ¿no? Pues, gracias. Con la modernidad nos permite eso a pesar de la distancia. Así es. Fíjate que ya recientemente la Organización Mundial de la Salud lanzó en un periodo ya de menos de 2 meses otra alerta epidemiológica sobre dengue en las Américas. Es importante tener en cuenta que precisamente el año pasado se registraron un poco más de 4.5 millones, o sea, 4 millones y medio de casos reportados en las Américas, o sea, que el sistema captó. Esta cifra fue récord histórica. Es una cifra histórica. Nunca había habido tantos casos de dengue. 2023 estoy hablando. Eso es importante. Pero un detalle, que el 80% de estos casos sucedió en las Américas, el 20% en Asia. Entonces, nos está dando duro. Nos está impactando. En estos momentos, los países que están más de andino, cono sur, que están viviendo el calorcito, que están viviendo la situación de verano, ¿no? La estación de verano está impactando mucho más que en los países centroamericanos o caribeños, que en cualquier momento vamos a entrar a este tipo de problemas. Ahora, el dengue es una infección producida por un virus, hay 4 serotipos, ¿no? Generalmente de esos 4, los más comúnmente vistos y reportados, ¿cuáles son? Son 4 hermanos, ¿no? El que más ha circulado tradicionalmente es el 1 y el 2.
El serotipo 3 no circulaba durante muchos años en la mayoría de las regiones, pero desde el año pasado y comenzando este año, parece que el serotipo 3 está pues llevando la delantera. No obstante, siempre el serotipo 1 y 2 es más frecuente. La mala noticia es que 2023 los 4 serotipos, reitero, circularon. Y esto es malo porque sabemos generalmente que la infección grave por dengue viene en la segunda infección generalmente. A medida que circule más serotipos, pues mayor probabilidad que una comunidad, que una región, que un país, que un territorio tenga más rápidamente la exposición a las 2 infecciones por dengue, por serotipos diferentes, que es donde viene la gravedad. Eso es lo que marca la diferencia entre tener dengue y tener un dengue grave, evidentemente. Ahora, hay zonas en donde nunca hubo dengue y ahora hay dengue, y eso tiene que ver con el incremento de temperatura, pero ¿hay algún otro factor a consideración de usted que explique la manera tan abrupta de la presentación de casos en zonas en donde antes no había que vayan más allá del incremento de la temperatura? El control vectorial, algo de tantas cosas, sí, tantas cosas me vienen a la cabeza, y esto es, yo diría que podría hablarse un foro en este sentido con muchos especialistas. Sin lugar a dudas, el cambio climático. En Perú se está viviendo ahora el niño, el niño costero, ¿no? Sí. Y eso está impactando porque ya en Perú se tiene una gran cantidad en la semana 8, sí, ya tienen más de 34.000 casos, que eso viene a superar más del 200% de lo que había sucedido en el 23. Entonces, ojo con Perú. Y así mismo está sucediendo en Paraguay y en Brasil. Pero ¿qué está sucediendo? Los cambios climáticos, la migración, el fenómeno migratorio, expansión de urbanizaciones sin control, sin disposición de agua, y la movilidad humana que ha aumentado mucho junto con la migración. Una no quita la otra, todo lo contrario, se potencia. Es lo que ha hecho que llegue el dengue por todos estos y más factores, pero los principales, a una comunidad que antes no llegaba. El mosquito está llegando, el mosquito tiene la persona llega infectada, el mosquito lo pica y empieza ya ese círculo que conocemos de huésped, que es el ser humano, que es el mosquito, y es el virus del dengue, que son los 4 serotipos. ¿Cuál es el impacto económico para los países cada vez que hay un brote epidémico de dengue? ¿Cuánto se incrementan los costos directos? ¿En qué porcentaje? ¿Cómo están las cifras? ¿Cuánto nos impacta a países que estamos con un pie en la miseria y el otro en una cáscara de plátano, tratando de ajustar el presupuesto y demás? Con sí, sistemas sanitarios precarios también, ¿no? Sí, es un problema realmente. Lo primero es que cuando es endémico impacta mucho, porque vas a tener en la época de dengue muchos casos febriles. Hay que estar pendiente en la hospitalización. Algunas veces, cuando no es una gran época o no se anuncia, ese paciente llega grave y fallece, y esto recarga mucho parte de la parte humana. Por supuesto, las pérdidas, que no tiene valor, pues impacta mucho en el sistema de salud. Pero te voy a decir algo: cuando hay una epidemia, como se ha estado viviendo en Argentina, o se vivió en Paraguay, o se ha vivido en Perú, que puede colapsar el sistema sanitario de una región o de varias ciudades, como está sucediendo en Perú o como sucedió en el año pasado, yo creo que todo lo que colapse el sistema de salud, que no haya lugar donde hospitalizar, que haya una demanda de requerimientos de todas las atenciones, y no solamente eso, el control del vector impacta. Hay diferentes estudios de cuánto cuesta un paciente dengue grave en una unidad de cuidado intensivo o manejando. Hay estudios que van hasta los de 500 y hasta $2.000 por hospitalización. Pero hay que entender, todos estos pacientes sufriendo de enfermedades febril, que tienen que ir a emergencias, a consultorios, y aquellos que se tienen que hospitalizar, que no son dengue graves, porque cada dengue con signo de alarma tiene que hospitalizarse. Y esto trae un gran costo. Lo que pasa es que algunas veces nos olvidamos del dengue. El dengue es cíclico, doctor, y usted lo sabe. Así es. Entonces pasa 1, 2, 3 años
y nadie le tiene miedo. Siempre aparecen sus casos de dengue y es parte del sistema o del problema propio. Pero cuando vienen a un periodo hiperendémico, o sea, que es mucho más que una endemia, que lo normal, o que viene el periodo epidémico, ahí nos damos cuenta el impacto que tiene esta enfermedad en nuestra comunidad. Hay un concepto que yo siempre lo traigo a colación, ¿no? Cuando quiero expresarme sobre cómo las personas, la comunidad, puede ser muy dejada o displicente frente a un problema de salud, que es que la percepción supera la realidad. Cuando se informa acerca de dengue, se dicen, bueno, hay tantas decenas de miles de casos sospechosos, hay tantos miles confirmados, y de eso pues han fallecido decenas. Entonces la gente tiene la sensación o la percepción de que, bueno, si hay un montón de personas que nos podemos infectar, pero poquitas nos morimos, entonces no es tan grave. Pero el dengue es muy serio. El dengue es muy serio. Recuérdense que el dengue es una enfermedad dinámica, o sea, puede comenzar con una fiebre y no sabemos cómo va a terminar. Ese es el problema. Por eso es importante la vigilancia epidemiológica en un país que alerte de que haya dengue y los médicos empiecen el sistema a pensar en dengue. 1, 2, importantísimo cuando se hace el diagnóstico a tiempo, porque no es lo mismo un dengue, fiebre dengue sin signos de alarma, que si el hospital, la atención primaria, capta que es un dengue con signos de alarma, lo hospitaliza y puede revertir que no llegue a un dengue grave, o si llega un dengue grave, le va a ir mucho mejor a ese paciente, va a durar menos días, probablemente la mortalidad disminuya enormemente. Y por supuesto el tratamiento. Si yo hago un diagnóstico bien, voy a dar un tratamiento, un manejo del dengue adecuado. Si no hago el diagnóstico, nunca voy a dar un manejo adecuado. Y van a llegar graves y no hay mucho que hacer cuando llegan graves. ¿Cuáles son los signos de alarma a los cuales la población ya debería estar conociendo? Todo paciente que tenga fiebre y que viva en una zona donde hay dengue y que empiece 2, 3, 4, 5 días de fiebre, pero además tiene dolor abdominal, empiece con vómitos, está muy decaído o todo lo contrario, está en una etapa como de euforia, que a pesar de esa enfermedad está muy inquieto, pues debe acudir a un centro, porque uno de estos signos más otros que ya el médico detectará es hospitalización inmediata, detectar en qué etapa está para darle un tratamiento adecuado. No hay medicina en especial para el dengue, pero sí hay manera de cómo manejarlo, cómo tratarlo y evitar una complicación. Pero hay otro detalle, bueno, sí. No sé qué otra pregunta para... No, lo escucho. ¿Cuál es el otro detalle, doctor? No, la población tiene que estar, que ya en nuestra zona donde hay un niño, niña, adolescente, incluso adulto, que tenga cuenta de fiebre, que no se conozca la causa, tiene que ir al médico, a manejarse, aunque sea con un hemograma, lo que la unidad de atención primaria diga, y estar siempre, como yo digo, descartando dengue. No es dengue, pero descarta. Pero descartarlo. Y el personal sanitario también, ¿no? Si ya estamos con el dengue acá, ya lo tenemos en casa y se va a quedar y cada año van a haber brotes, pues hay que sospecharlo también. Si no lo sospechas, no lo buscas. Tú estás hablando, el dengue requiere de una capacitación continua en todos los niveles de Latinoamérica y nos olvidamos de eso. Algunas veces, si el dengue dura 2 años que no impacta, los nuevos médicos, los residentes nuevos, los médicos que están atendiendo de emergencia no conocen el manejo, llegan y ya no hay un diagnóstico oportuno ni hay un tratamiento adecuado. ¿Cuáles han sido las experiencias más exitosas en el control de casos de dengue? ¿Quiénes han sido los países que a lo largo de la historia, por lo menos siglo XX, siglo XXI, han tenido mejores resultados? Mira, yo me río porque yo soy una persona que yo creo en el control de dengue, yo creo en la vigilancia, yo creo que hay que disminuir los criaderos de mosquitos, pero sencillamente hemos fracasado. Brea, ¿y por qué? Claro, sabemos que hay dengue, e incluso hay medidas que nos dicen en el momento que esa cantidad de mosquitos está aumentando y que puede venir mayor endemia o todo, pero sencillamente el dengue llegó para quedarse. Tú sabes, en las últimas décadas, ¿cuánto ha aumentado el dengue? 80%. En los últimos 5 años ha aumentado más del 100%. ¿Qué nos dice? Que hemos fracasado en el control del mosquito.
No estoy en contra, hay que seguir haciéndolo. No. Creo en los determinantes de salud, creo en la promoción de salud, pero ha sido un fracaso el control del mosquito. Y es imposible, por ejemplo, tú a una ciudad entera fumigarla. Tampoco resuelves nada fumigando. Claro. La educación, hemos fallado. Se requiere de estudios antropológicos y sociológicos por qué la comunidad quiere convivir con el Aedes. Claro, hay comunidades que no le llega el agua adecuadamente, tiene que almacenar, pero tampoco la tapamos. Perdimos la lucha contra el mosquito. Y como tenemos circulación de los 4 serotipos, tenemos personas entrando y saliendo en una comunidad muchísimas veces, yo creo que a la larga la solución final será la prevención, serán las vacunas. Justo eso quería decir. Nos vamos a ir a una pausa y no quería irme sin antes decir, pero tenemos un arma secreta que son las vacunas. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento, doctor Brea, ¿le parece? Perfecto. Bueno, nos vamos a una pausa y venimos con más en Vivir Mejor. Estamos con el doctor José Brea, infectólogo pediátrico, hablando sobre dengue, y nos queda en el tintero hablar sobre la vacunación contra el dengue. ¿Cuántas vacunas de dengue hay? ¿Desde cuándo se ensayan vacunas? ¿Y cuántas más se pueden estar ensayando? ¿Y cuál es la manera de aplicarlas entre una y otra? Porque hasta el momento hay 2, entiendo. Exactamente. Reitero de que hemos fracasado para el control de los mosquitos y bien claro que no me opongo a todas las medidas que se hagan. Pero lamentablemente todos los años, y yo lo he visto de hace 30 años, lo que hay más dengue y no hay menos dengue, no importa lo que hagamos. Bueno, el detalle es que ahí tenemos 2 vacunas. Las vacunas nunca se hacen de manera quimérica, o sea, es la que queremos, es muy difícil. Y además una enfermedad tan complicada como es el dengue, que tiene 4 serotipos, que para tú tener un dengue grave tienes que generalmente haber sufrido 2 infecciones. No es tan fácil. Y además empieza un país o una región teniendo casos graves en lactantes por debajo del año, pero luego hay otra población en Latinoamérica que en los adolescentes y otra más va en los adultos jóvenes. Es un poco complicado la epidemiología del dengue. No obstante, tenemos 2 vacunas. Una que fue autorizada ampliamente en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica, Dengvaxia, que es de Sanofi, era una vacuna que prometía mucho en disminuir situaciones de dengue grave y de hospitalizaciones, pero hubo un detalle que había que le iba mejor al paciente que ya había estado sufrido de dengue, contagiado por dengue, ya sea sin síntomas o con síntomas. Entonces, los requerimientos de la farmacéutica era que se debe hacer una prueba previo a ponerlo, y esto realmente, logísticamente, pues nos afectó. Yo realmente me sentí muy mal porque era una herramienta muy válida, pero esas fueron las recomendaciones. Recientemente ha sido aprobada por la EMEA, o sea, Europa, por países como Argentina y Brasil, otra que se llama Kedenga, que es de una farmacéutica japonesa. Se está poniendo todos los niños, o en una parte de los niños de una región en Brasil de 10 a 14 años. ¿Por qué? Porque es la población que más impacta, pero tampoco hay la cantidad de vacunas disponibles, porque la gente dice, yo quiero empezar a vacunar. Sí, necesito 10 millones de vacunas para mí. No, eso hay que sentarse con la farmacéutica, no es tan fácil. Esta última vacuna, pues se pone a partir de los 4 años en adelante. Son 2 dosis que se aplican, y en Argentina a nivel privado se está colocando ya. Así es. Se está colocando. La semana pasada. Como te digo, de 10 a 14 años, todos los niños de ciertas regiones donde ahora mismo hay una situación importante epidemiológica. Y yo creo que eso es la herramienta que tenemos que tener.
Esto, cuando hacemos estudios, es una población afectada que tenemos que estar vacunándolo por 4 o 6 años para que impacte. Pero de todas maneras, impacta desde el punto de vista de salud pública comunitario. Pero ese niño, esa niña, ese adulto que se vacuna está siendo protegido ahí en un 80% de gravedad y de hospitalización. Hay una tercera vacuna que está en fase 3, no ha salido, que es del Instituto Butantan y de Merck, que también promete mucho, que es una sola dosis y a partir de los 2 años, pero estamos esperando también que llegue. Esa no ha salido, no hay estudio post-marketing, no ha sido autorizada, pero está a la vista y eso es buena noticia. Y esas son buenas noticias, ¿no? Lo que las personas tienen que entender, porque ahora que nosotros acá en Lima tenemos dengue y la gente pues se asusta, ¿no? Y se preocupa y buscan vacuna y tal, y se enteran de que hay vacunas. Lo que las personas tienen que entender es que la capacidad de producción a escala para abastecer a los países que más carga de enfermedad por dengue tienen es muy limitada. Entonces hay que esperar, tener paciencia y que no hay que bajar la guardia para poderlas adquirir de país a país para la población más vulnerable o en este caso de riesgo en todo parecer. Y lo bueno es que hay una tercera vacuna que probablemente salga dentro de poco, me imagino, y sería maravilloso que hayan otros candidatos más para vacunarse. Lo cierto es que eso también va a depender de presupuestos de los países, ¿no? La manera en la que vamos a acceder a las vacunas, el fondo rotatorio. ¿Ustedes en República Dominicana utilizaron la vacuna de Denvaxi en algún momento? No, lo utilizó Puerto Rico, lo utilizó Estados Unidos, más bien para los viajeros. No fue autorizada porque en el momento que ya estaba prácticamente autorizada, yo creo que se logró, hubo el llamamiento de la compañía diciendo que se requería de una prueba previa para aplicarse solamente en las personas que habían sufrido. Esto tumbó todo desde el punto de vista logístico, económico y de recomendaciones, aunque la sociedad de SLIPE las recomendamos ampliamente en este sentido, porque yo creo que hubiéramos ganado mucho tiempo y todo, pero nada, eso no lo podemos nosotros, ¿cómo se llama?, decidir. Yo creo que a la larga estamos sufriendo, yo estoy llamando de un inmediatismo vacunal. Como vimos esa maravilla de COVID, de que en 8 meses a la vacuna y que logramos poner casi 15.000 millones de vacunas, pensamos que todas las vacunas es así, no. Cuando empezamos a vacunarse, vamos a decir algo, sarampión, que lamentablemente estamos teniendo una reemergencia, un resurgimiento de sarampión en el mundo y en las Américas también. Eso tomó tiempo para colocarlo y para poder controlar el sarampión. Igual que dengue, porque salga una vacuna, tengamos 2 vacunas, no quiere decir que ya se paró y desapareció el dengue. No, claro. Siempre hemos dicho que no importa que tú tengas 10 millones de vacunas, 100 millones de vacunas en la compañía, en el refrigerador, las vacunas funcionan cuando están colocadas en el ser humano. Correcto. Doctor Urea, pues no me queda nada más que agradecerle su presencia en el programa. Muchísimas gracias por la gentileza de acompañarnos y explicarnos tan claramente todo lo que usted sabe sobre dengue. Me encantaría poder contar con su ayuda para conversar acerca de otras condiciones de las cuales no se habla, pero que todavía están ahí, que es malaria, por ejemplo, ¿no? Así que le agradezco muchísimo. Ok, muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Y ha sido pues el doctor José Brea, médico infectólogo pediátrico, hablando sobre dengue. Ya lo tienen claro, hay que hablar de prevención, hay que esperar con paciencia la llegada de la vacuna, hay que estar preparados para saber exigir a las autoridades sanitarias que se pongan las pilas y hagan su cola de pedidos para cuando haya capacidad de abastecer a todo el mundo. Mientras tanto, ustedes lávense las manos, abran las ventanas, no dejen recipientes con agua, por lo menos tápenlo, porque ese es el primer y principal problema para la lucha contra el dengue, darle la oportunidad al mosquito de que se replique, que se reproduzca. Ahí nos vemos pronto. Chau, chau.